Hola, buenas tardes. Primero, quería comentarles que ya pueden encontrar en Didactic la retroalimentación de las tareas y práctica que han entregado hasta el momento. Eh, a quienes no tuvieron ningún detalle, pues no les puse comentarios, pero a aquellos que tuvieron algún detalle a mejorar en esas actividades, pues les puse eh, en qué aspectos creo que deben mejorar la presentación en cuanto a sus reportes o a las grabaciones que han hecho de los videos, porque es importante también a la hora de la entrega que todos estén reunidos en Teams. Entonces todos los integrantes del equipo deben participar en la entrega de sus prácticas y también activamente, ¿no? Que expliquen entre todos cómo desarrollaron cada una de las prácticas o de las tareas que han entregado hasta el momento. Entonces, por favor, revisen eso para que lo tomen en cuenta con la entrega que viene, que sería la del próximo lunes, que es su práctica 2. La idea de este viernes, de manera asíncrona, es que lo dediquen a trabajar en su práctica y que cualquier duda me la hagan llegar. ¿Ok? Entonces, pues vamos a continuar con la segunda unidad, con el material que estábamos viendo. Entonces, pues les voy a compartir la pantalla. Bueno, primero, antes de continuar, no sé si alguien tenga dudas sobre el tema anterior que vimos acerca de la biomecánica muscular, antes de enfocarnos ahora a la biomecánica de los huesos. ¿Alguna duda o comentario? Ok, bueno, dentro de una de las actividades, la que entregaron el lunes pasado, era analizar los tipos de movimientos que estuvimos viendo durante la primera parte de esta unidad, en donde nos enfocábamos principalmente en describir cómo son los movimientos, los tipos de articulaciones, es decir, todo desde un aspecto cinemático, ¿ok? Pero pues también es importante considerar tanto la parte estática como la dinámica que tiene que ver con las fuerzas o cargas que debe soportar el esqueleto. En específico, ya lo habíamos comentado un poco, el esqueleto humano pues está dividido en dos partes principales, ¿no? Que sería, como vienen aquí indicadas en las figuras, lo que sería el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Igual como lo hemos venido haciendo hasta ahorita, pues no nos vamos a enfocar en algún hueso o en algún conjunto de huesos en específico, ¿ok? Sino que vamos a hablar de manera general cuáles son algunas de las características o propiedades que tienen los huesos. Entonces, primero, en cuanto a lo que le da el soporte principal al cuerpo humano, pues vamos a encontrar a la columna vertebral. Si nosotros la intentáramos representar, pues sería complicado porque tendríamos que modelar o representar el movimiento de cada una de las vértebras, ¿no? O el movimiento relativo entre cada una de las vértebras, ¿no? Pero quizás de manera general y por el tipo de movimientos que hemos considerado, pues lo podemos considerar como un elemento tipo eslabón o un par de eslabones, digámoslo así, unidos en el centro, dividiendo lo que sería la parte superior y la parte inferior del cuerpo humano y dándole una cierta flexibilidad, considerando aquí un par
de resortes, como aparece en la figura. ¿Ok? Realmente, para la mayoría de los análisis cinemáticos y dinámicos que se hacen, suelen pasarse por alto, como lo habíamos dicho, varios detalles, ¿no? Y que tienen que ver sobre todo con la estructura a nivel tanto de masas como de la forma de cada una de esas articulaciones, ¿no? Entonces, digamos que lo podríamos ver así, ¿no? Como una varilla que es flexible y que su movimiento va a combinarse pues con varios ligamentos y músculos que van a permitir mantener, en este caso, la posición vertical del cuerpo y realizar los movimientos que ya habíamos analizado durante la primera parte de esta unidad. ¿Okay? A nivel de forma, pues sabemos que no necesariamente va a ser una varilla recta, sino que la columna vertebral es sumamente flexible y tiene una forma más curva, en donde esa forma le ayuda también debido a que la mayor parte del peso del cuerpo está hacia la parte de adelante, ¿no? Entonces le ayuda a compensar y poder mantener en equilibrio, teniendo esa forma curva. Y igual en la representación que tenemos aquí en la figura del inciso B, pues esta masa que se está agregando aquí hacia el frente, pues nos representaría dónde está la mayor cantidad de masa distribuida si la vemos a lo largo del cuerpo. ¿Okay? Entonces, eso sería una idea de cómo representar la columna vertebral y que finalmente es la responsable de la mayoría de los movimientos que tienen que ver con el esqueleto axial, que incluiría, como les decía, la parte superior e inferior del cuerpo y también en conjunto con algunos de los movimientos que realizamos en la cabeza. ¿Okay? Por otra parte, en el caso del esqueleto apendicular, pues ahí nos basamos a los miembros, ¿no? Tanto miembros superiores como miembros inferiores y que están compuestos por una gran cantidad de huesos, más o menos 126 huesos, y para poder realizar el movimiento de todos esos huesos, pues necesitamos aproximadamente 300 músculos para que se puedan tener los dos estados, ¿no? Tanto el provocar un movimiento o el mantener una cierta postura, ¿no? En el caso de las extremidades superiores, pues todo va a estar conectado a través de la cintura escapular y es lo que lo conecta en este caso con el tronco, o lo que sería el esqueleto axial, ¿no? Y pues igual aquí vienen descritos la gran cantidad de huesos que también algunos de ustedes durante la actividad que les dejé lo estuvieron mencionando en sus videos. Y como les decía, pues la idea no es entrar en detalle en cada uno de ellos, sino más bien considerarlos más bien como un grupo de huesos que se encuentran o que conforman los eslabones con los que vamos a ir modelando cada uno de los miembros, tanto inferiores, perdón, como superiores, como inferiores. En este caso, va a haber una similitud. En este caso, nuestra referencia sería la cintura pélvica, pero igual como ustedes lo estuvieron mencionando, hay una gran similitud si nos vamos del hombro hacia las manos. De la misma forma, lleva una estructura similar si nos vamos desde la cadera hacia los dedos del pie, ¿no? Entonces, los movimientos, como ustedes también lo estuvieron mencionando en sus videos, pues son muy similares, aunque tiene sus particularidades cada una de las articulaciones, que vuelvo a lo mismo, dentro de los modelados biomecánicos muchas veces
algunos detalles se pasan por alto, sobre todo tratando de simplificar los cálculos o los análisis que debemos realizar. Ahora, para que los huesos puedan realizar los movimientos gracias a las diferentes articulaciones, requieren de algunos otros elementos adicionales que le ayudan a protegerlo, ¿no? En el caso específico, por ejemplo, de los cartílagos, es un material gelatinoso que permite proteger a los huesos ante las diversas cargas que estuvimos también mencionando la clase pasada, ¿no? Cuando existen cargas de compresión en estos cartílagos, ayudan a proteger el hueso, ¿no? Sobre todo también porque cuando se realizan los movimientos articulares, muchas veces existe fricción o roce entre los huesos y una de las funciones que tienen los cartílagos pues es reducir dicha fricción para que pueda realizarse las rotaciones y por tanto generar los movimientos. ¿Okay? Un problema que tiene, pues es que estos también a lo largo se van desgastando, ¿no? Por ejemplo, aquí que tenemos en la imagen, en el caso de los meniscos, pues es muy común que con la edad se vaya desgastando este cartílago, ¿no? Y es muy común que se hagan operaciones donde se trate de reponer o de colocar una prótesis que haga esas funciones que realiza el cartílago, ¿no? Y esto con la finalidad de evitar un desgaste mayor de los huesos, ¿no? Pero es una cirugía muy común y que tiene que ver con todas estas rozamientos o fricciones que surgen a partir del movimiento y sobre todo el movimiento repetitivo a lo largo de los años. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Bien, en general, nosotros para los análisis solemos considerar que los huesos es un cuerpo rígido, ¿no? Pero en realidad, solo una parte de su estructura es más rígida, ¿no? Nosotros vamos a tener eh, dentro del hueso o de la composición del hueso diferentes tanto densidades como rigidez, dependiendo de la capa sobre la que estemos hablando, ¿no? Porque va a haber una parte que es la que es más superficial, que le llaman el hueso compacto, que es más rígida, o internamente es un poco más poroso, que es la parte del hueso esponjoso, ¿no? Entonces, en realidad, a nivel de análisis, nosotros lo solemos considerar como que tiene una misma estructura por completo el hueso, pero la realidad es diferente, ¿no? Y pues eso se va a ver afectado no solo por la actividad física, sino también por hábitos alimenticios, incluso cuestiones de género, ¿no? Por ejemplo, las mujeres son más propensas a la osteoporosis y todos esos detalles pues van mermando esa rigidez de los huesos, ¿no? Y que al final pues afectan la biomecánica del cuerpo humano. En función de eso, pues entonces si nosotros lo observamos más como una estructura ya macroscópica, pues vamos a poder identificar estas capas que les mencionaba, ¿no? Y que las podemos dividir primero en una capa externa, que es la que les decía que es la parte más compacta o más rígida, que también se le conoce como hueso cortical, y la parte interna, que es una mucho menos densa, que es la parte del hueso esponjoso, ¿no? Entonces, al final también,
no, aunque la estructura es similar en cada uno de los huesos, también va a haber huesos que tienen una mayor capacidad de soportar cargas que otros, ¿no? No, esto lo estamos viendo desde un punto de vista general, como les decía, pero también, pues cada uno de los huesos va a tener ciertas características distintivas que desde el punto de vista biomecánico, considerando las cargas que pueden soportar, pues van a tener muchas veces comportamientos distintos, ¿no? En general, si nosotros hiciéramos una prueba considerando, digamos, un valor nominal para un hueso, pues podríamos encontrar que soportan las siguientes cargas dependiendo de cómo se estén aplicando, ¿no? Habíamos comentado la clase pasada que existían de manera general tres tipos de cargas, las que son de compresión, las que son de tensión y las que son de cizalla. Y obviamente, dependiendo del tipo de carga, los huesos van a tener una resistencia diferente. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso específico de la compresión, suele ser el tipo de carga que más soporta un hueso. Y estamos hablando de alrededor de 200 megapascales. ¿Okay? Eso es lo que tendría como soporte la estructura del hueso cuando existen cargas de tipo compresión. ¿Okay? Si nos vamos hacia la tensión, pues ahí va a disminuir, casi se va a un 60% más o menos de lo que tenemos en el caso de las cargas de compresión, y estamos hablando de alrededor de 125 megapascales, es lo que podría soportar para cargas de tipo tensión, ¿no? Y volvemos a caer más o menos al 50% del valor anterior que mencionábamos en el caso de tensión, y estaríamos alrededor de 65 megapascales para cargas que sean de tipo cizalla. ¿Okay? Entonces, como lo había comentado la clase anterior, pues obviamente este tipo de cargas en las cuales la fuerza está aplicada en la dirección transversal del hueso, pues es más fácil lograr la fractura del hueso, ¿no? Y eso se debe también principalmente a esto, ¿no? A la resistencia que puede presentar el hueso a fracturarse o a romperse, ¿no? Ahora, de manera adicional, para nosotros poder generar el movimiento, pues necesitamos de otros elementos que le dan estabilidad a la articulación. Este es un elemento que también le brinda cierta flexibilidad a la articulación, además de la estabilidad, y que en este caso son los ligamentos. El ligamento pues nos va a permitir realizar la unión entre huesos. ¿Okay? Entonces va a conectar un hueso con otro y debido a su composición, principalmente que tiene que ver con elastina, pues va a aumentar la flexibilidad, ¿no? Entonces, si lo comparamos con otros elementos flexibles como el tendón o el músculo, pues es un poco más flexible o dócil si lo comparamos con un tendón, pero no va a ser tan flexible como lo es un músculo, ¿no? Entonces estaría, digamos, en un lugar intermedio entre esos dos, entre lo que sería un tendón y un músculo, ¿no? Pero como lo vemos en la imagen, pues es un elemento importante, sobre todo para dar estabilidad y poder generar los movimientos en las articulaciones, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Ok. Dentro de los análisis que nosotros hacemos desde el punto de vista mecánico, o en este caso biomecánico, pues yo les decía que
comúnmente pasamos por alto cómo está conformada la articulación, ¿no? Y simplemente lo representamos con elementos mecánicos que son, digámoslo así, tradicionales, ¿no? Como en el caso de las articulaciones uniaxiales, solemos utilizar el término bisagra, que es un elemento mecánico que lo podemos encontrar normalmente, por ejemplo, en las puertas, y donde nosotros estamos considerando eh, un escenario ideal, ¿no? Para poder tener un movimiento de tipo bisagra, pues yo necesito tener un eje de rotación que permanece siempre en la misma posición. Entonces, ese eje es constante con respecto a la rotación si yo lo considero como una bisagra perfecta, ¿no? Pero realmente en el cuerpo humano las articulaciones no tienen esas características, ¿no? Suele cambiar muchas veces el eje de rotación debido a que existe esa flexibilidad en los ligamentos, ¿no? Obviamente esta flexibilidad tiene que ver también con cuestiones de protección del mismo cuerpo, ¿no? Si nosotros no tuviéramos esa flexibilidad en la articulación, pues sería más fácil generar, por ejemplo, una fractura, ¿no? Cuando hay movimientos inesperados, muchas veces en las articulaciones, sin la ayuda de esos ligamentos, pues podría generarse más fácil una fractura o algún problema en la articulación, ¿no? Entonces, esa flexibilidad y estabilidad a su vez que le da el ligamento es muy importante considerando eso, pero si lo quisiéramos entonces modelar de una manera más fiel o fidedigna, entonces pues tendríamos que considerar eso, ¿no? Que realmente no es una bisagra perfecta, sino que va a tener ciertos movimientos, como dice aquí, accesorios, que hacen que los ejes de rotación cambien, ¿no? O que sean ejes de rotación móviles, teniendo diferentes direcciones dependiendo de algún escenario en específico, ¿no? Si hablamos en cuanto a la carga que soportan, en este caso los ligamentos, pues va a tener una cierta capacidad de deformación, que obviamente esa deformación no se puede comparar con la de un músculo, por ejemplo, ¿no? Pero sí tiene una cierta capacidad de deformación y después se restaura a su longitud original, pero normalmente en la mayoría de los ligamentos, obviamente también hay ligamentos que son más flexibles de otros, pero digamos de manera nominal, estaríamos hablando que pueden cambiar su longitud alrededor entre un 2 y un 5% de su longitud nominal, ¿no? Entonces podrían comprimirse o estirarse en alrededor de un más o menos 2 a 5%, ¿no? Y en cuanto a la carga que soportan, pues van a soportar más que un músculo, pero no va a llegar a lo que podría soportar un hueso, ¿no? Y eso tiene que ver con todas estas mismas características de rigidez o flexibilidad en su caso que tiene un ligamento, ¿no? Y pues esa deformación se lograría hablando, por ejemplo, de cargas de alrededor de 500 newtons, ¿no? Para que puedan generar esa deformación que estamos hablando entre el 2 y el 5%, y ahí nos está hablando en específico de uno de los ligamentos eh, cruzados anteriores del cuerpo humano que nos permiten entonces esa deformación, ¿no? Pero como les decía, va a haber otros que les llamamos como ligamentos resortes, que tienen una mayor cantidad de elastina y por lo tanto, en el caso, por ejemplo, de la columna vertebral, que ahí hay mucha flexibilidad, pues se pueden deformar con un mayor porcentaje, ¿no? Ahí estamos hablando de alrededor del 50%, podrían modificar su longitud, pero son sobre esos tipos de ligamentos en específico. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí?
¿ok? Bueno, en general, pues así como lo hemos venido viendo, tanto huesos como ligamentos, como tendones, van a poder recuperarse o remodelarse después de las cargas a las que son, o tensiones a las que son sometidos, ¿no? Obviamente, si rebasamos esas cargas o esas resistencias que soportan, pues llegaríamos hacia la fractura y en ese caso ya no habría una recuperación, digamos, natural de la estructura, ¿ok? Entonces, obviamente, todo esto va a ser dependiente muchas veces de las mismas actividades o el tipo de actividades, digamos, cotidianas que tiene cada persona y como también lo habíamos mencionado respecto a los hábitos, incluso alimenticios de cada persona, ¿no? Y obviamente la inactividad pues va a generar problemas y iría hacia otros niveles en cuanto a la capacidad tanto de movimiento como de resistencia que tienen cada uno de esos elementos, ¿no? Que también es algo que había mencionado la clase pasada con respecto a cuando existe alguna inmovilización debido a alguna fractura o algún problema de otro tipo, ¿no? Cerebrovascular o lo que sea que genere alguna deficiencia motora, pues esa inactividad que surge en el cuerpo humano genera que se generen otras características adicionales de rigidez, etcétera, en las articulaciones que requieren de un proceso de reacondicionamiento, de terapia para poder recuperar esa capacidad o ese funcionamiento normal o nominal, lo podríamos determinar así. ¿Ok? Bien, no sé si existe alguna duda hasta aquí antes de pasar al último tema, digámoslo así, a nivel conceptual de lo que hemos estado viendo en esta unidad. A nivel conceptual, no. Ok, bien, pues entonces la última parte tiene que ver con el control, ¿ok? Para que nosotros podamos hacer movimientos voluntarios y que sean realizados tal como lo queremos para realizar diferentes actividades, pues no basta con todos estos aspectos que hemos venido analizando, tanto desde el punto de vista eh, físico como desde el punto de vista matemático a través de los modelos que hemos estado utilizando, sino que pues existe una parte de control que si nosotros lo quisiéramos integrar así, como lo están viendo algunos de ustedes los que sean de séptimo semestre, que están llevando ahorita, por ejemplo, la materia de automatización de procesos, pues yo puedo tener una planta que yo puedo modelar, como en este caso el cuerpo humano, yo lo puedo modelar desde el punto de vista mecánico, utilizando como lo vamos a ver en la siguiente unidad, las leyes de Newton, pero si yo quiero que ese movimiento se realice con unas ciertas características, por ejemplo, si yo quiero que se realice a una cierta velocidad, aplicando una cierta fuerza, pues yo necesitaría agregar un elemento que desde el punto de vista de control automático, pues es el controlador o el regulador que me permite poder tener el funcionamiento de ese sistema bajo ciertas características muy específicas, ¿no? Y en el caso del cuerpo humano, pues esa parte tiene que ver con lo que es el control neuromuscular, ¿ok? Y pues ahí entonces se requiere de la interacción de varios elementos, ¿no?
En el caso específico de las extremidades, pues ya hablamos de todas estas componentes de huesos, de ligamentos, de músculos, de tendones, etcétera. Pero para poder generar el movimiento y en específico para poder generar la contracción muscular, pues necesitamos una activación eléctrica que viene de la actividad cerebral, ¿no? Entonces, si nosotros esto lo comparamos con un sistema artificial, por ejemplo, si nosotros quisiéramos diseñar una prótesis robótica que pueda considerar todos estos aspectos, pues primero necesitaríamos poder generar la señal o poder nosotros desde la actividad cerebral implantando algún electrodo que nosotros podamos detectar cuando se genera ese estímulo, cómo ese se puede transmitir hacia los músculos y generar el movimiento, ¿no? Y a su vez, para poder realizar la tarea, pues yo necesito algún sistema sensorial para poder estar retroalimentando esa información, ¿no? Y como lo vemos aquí, pues une varias áreas, ¿no? Primero, la parte de instrumentación, como lo están viendo ustedes también en instrumentación biomédica básica algunos. Después, aquellos que a lo mejor se interesen por después llevar alguna optativa, por ejemplo, existe la de clasificación automática, en la cual pues obviamente van a haber algoritmos computacionales de inteligencia artificial que hacen las veces del comportamiento a nivel cerebral y ya esto poderlo transformar en un modelo que tenga que ver con el movimiento del vaso robot, que hablando de optativas, pues está, se ve, por ejemplo, en la optativa de biónica, y podemos entonces tratar de planear el movimiento que va a realizar utilizando tanto los modelos físicos como matemáticos que nos permiten realizar estas tareas, ¿no? Entonces, a nivel de retroalimentación, pues si es una persona, pues usaría su sentido de la vista y del tacto, ¿no? Pero si es una prótesis, pues habría que agregarle, en el caso del sentido del tacto, pues algún electroestimulador a lo mejor que le regrese información otra vez del cuerpo y ir hacia el cerebro, ¿no? Como a través de un sistema de electroestimulación, ¿ok? Entonces, si observan, pues no es una tarea sencilla el entender por completo cómo funciona el cuerpo humano, ¿no? Y eso se va hacia la unidad, digamos, mínima, la unidad mínima que nos permite analizar todo esto, que sería la unidad motora, ¿no? Entonces, en una unidad motora, nosotros vamos a tener la neurona, que en este caso es la encargada de dicho movimiento, que también se denomina neurona motora, y todas las fibras musculares que van a estar asociadas a ella, ¿no? Entonces, esta neurona motora se va a encargar de transmitir ese impulso eléctrico hacia cada una de las fibras musculares y al transmitirse entre dichas fibras musculares, pues ya genera la contracción muscular, ¿no? Entonces, si lo vemos desde un punto de vista de control, pues a esto le podríamos llamar que es un control que tradicionalmente se le llama on-off, ¿no? O como dice aquí, un control todo o nada, como si fuera un switch, ¿no? Un switch que ustedes encienden o apagan una lámpara, por ejemplo, pues ese es un tipo de control on-off, ¿no? Y eso es lo que ocurre, pero en realidad, cuando ya eh, recolectamos toda esa información, pues en realidad el cuerpo humano no hace un control on-off, ¿no? Sino que sí tiene elementos que le ayudan para retroalimentar el estado, por ejemplo, del músculo, ¿no? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, igual,
no voy a entrar tampoco en muchos detalles, porque esto pues, ustedes normalmente lo ven en esa materia de instrumentación biomédica básica, pero pues la idea es esto, ¿no? Ustedes van a poder medir esta actividad, como lo estamos mencionando ahorita, que tiene que ver con la generación de fuerza muscular, haciendo el reclutamiento, digámoslo así, de toda esta información, ¿ok? Entonces, para poder nosotros realizarlo, yo les decía, si quisiéramos ser muy precisos y hablar en específico de una unidad motora, pues entonces tendríamos que obtener esa información utilizando algún método invasivo, como en el caso de un electrodo de aguja, ¿no? Y ahí entonces sí, pues podríamos obtener la contribución individual por cada una de las unidades motoras para generar ya la contracción muscular, ¿no? Sin embargo, cuando lo hacemos por superficie, que es lo más común, pues tenemos un cierto arreglo de electrodos y además, pues tenemos que considerar que existen capas intermedias, ¿no? Como lo que es la piel, el tejido adiposo y ya después estaría el músculo, ¿no? Entonces, todos estos elementos pues también van a afectar la información que utilizamos, ¿no? Es por eso que normalmente en los electrodos, pues, en los electrodos necesitan limpiar la superficie o a lo mejor incluso retirar alguna vellosidad que exista para que la información sea un poco más fidedigna, ¿no? Y además, pues obviamente esta va a contener información de varias unidades motoras, ¿no? Y habría entonces que descomponerla si nosotros quisiéramos encontrar la contribución individual de cada una, ¿no? Entonces, esas son las diferencias, ¿no? Entre ir sobre una señal que es muy específica, que sería un electromiograma, perdón, intramuscular, o uno que sea de superficie, ¿ok? Ahora, este reclutamiento, o este proceso de reclutamiento, pues recuerden que también va a influir en lo que hablábamos la clase pasada, que tiene que ver con esta relación fuerza-tiempo, ¿ok? Porque, pues obviamente, para poder obtener la información de cada una de esas unidades motoras y que eso se vea reflejado después en una señal de fuerza, pues hay que hacer una suma de todas estas contribuciones y después, considerando qué tipo de músculo es, pues va a llevarle un cierto tiempo el poder generar una fuerza máxima. ¿Ok? Y a eso es a lo que le llamamos la relación fuerza-tiempo. ¿Ok? Ahora, normalmente todo este proceso pues no se va a hacer totalmente de manera asíncrona, ¿no? Sino que hay una cierta asincronidad entre el comportamiento de las diferentes neuronas motoras, ¿no? Porque incluso algunas unidades motoras, más bien hablando de unidades motoras, son de diferentes tipos, ¿no? Existen unidades motoras también que son de una respuesta más rápida y otras que son de una respuesta más lenta, ¿no? Entonces, todo eso también va a influir. Vamos a tener unidades motoras con diferentes características, ¿no? Entonces, en general, el reclutamiento se va a llevar de manera asíncrona, ¿ok? Ahora, hablando de estas diferencias, pues nosotros vamos a decir que aquellas unidades motoras que vamos a denominar como grandes, ¿ok? Pues son aquellas que van a poder transmitir ese mensaje, si lo viéramos así, el mensaje de esa activación de una manera más rápida, ¿ok? Por lo tanto, nos van a poder generar grandes cantidades de fuerza mucho más rápido, ¿no? Que es como lo veríamos en esta gráfica, ¿ok? Estamos hablando de que tiene un comportamiento de este tipo, donde pueden generar picos muy rápidos de la fuerza y después decae, o tener un comportamiento mucho más suave, que eso lo tendría una unidad motora
más pequeñas, ¿no? Donde existe una actividad a lo largo de un periodo de tiempo más largo, pero que va cambiando de manera gradual la tensión, ¿no? O acumulando esa tensión o fuerza de una manera más gradual, ¿no? A diferencia de esta, que es como un poco más instantánea o un poco más explosiva, en donde se pueden generar grandes cantidades de fuerza mucho más rápida, ¿no? Pero esto tiene que ver con unidades motoras que se comportan, perdón, de una u otra forma, ¿no? Y eso también influye en que haya ese comportamiento asíncrono durante el reclutamiento de esa información. ¿Okay? Entonces, finalmente, si lo vemos desde ese punto de vista del tamaño, pues entonces unas las podríamos clasificar que son de contracción muscular lenta, que son aquellas que son pequeñas, o que van a ser de una contracción mucho más rápida, como en el caso de las grandes, ¿no? Ahora, es posible a través del entrenamiento nosotros poder modificar también eso, ¿no? Así de la misma manera que les comentaba la clase pasada acerca de cómo modificar esa curva dependiendo de el tipo de entrenamiento que tiene un determinado atleta. Lo mismo también, existen ejercicios para los atletas dependiendo de su disciplina en el cual les permite cambiar el comportamiento de las mismas unidades motoras. Es decir, nosotros podemos, a través del entrenamiento, cambiar ese principio, ese que estamos hablando ahorita, de que algunas son unidades motoras grandes y otras son unidades motoras pequeñas, tratando de anular ese comportamiento, ¿no? Y, por ejemplo, si yo necesitan desarrollar una gran cantidad de fuerza, así, o tener una gran explosividad, como en el caso de atletas que son para saltos o para lanzamientos, entonces ahí, a través del entrenamiento, pueden anular ese principio, ¿no? Y tratar de que todas las unidades motoras se comporten como las unidades motoras grandes, ¿no? Y que tengan o puedan generar una capacidad de generar fuerzas instantáneas mucho más rápidas y que finalmente es lo que necesitan, ¿no? En un cierto instante de tiempo poder lograr una gran cantidad de fuerza para poder saltar más alto o para poder lanzar mucho más, ¿no? Entonces, también el entrenamiento influye en esas características más a nivel de la unidad motora. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Bien, entonces ahora, hablando ya en términos también de la velocidad, ¿ok? Estas unidades motoras en particular, pues también van a trabajar a diferentes velocidades, ¿no? O lo que le llamaríamos la velocidad de disparo, digamos que es que qué tan rápido se repite la estimulación de una determinada unidad motora a través del tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, normalmente las que son unidades motoras pequeñas o las normales, estamos hablando de que lo realizan en frecuencias de entre 10 y 30 Hz, ¿ok? Mientras que las que son unidades motoras grandes trabajan a frecuencias mucho más altas, ¿no? Estamos hablando entre 30 y 60 Hz, ¿no? Entonces, también esa velocidad de disparo va a cambiar dependiendo del tipo de unidad motora, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en la gráfica que tenemos aquí, estamos viendo cómo se genera el movimiento a nivel articular, en específico aquí del codo, que sería esta gráfica que ustedes ven en gris, ¿ok? Y aquí tenemos las diferentes etapas, ¿no? Aquí el punto máximo tiene que ver con la parte isométrica, ¿ok? Y después, hacia un lado o hacia otro, tenemos primero la fase concéntrica y la fase excéntrica del movimiento, ¿no?
Entonces, si observan, en el caso de las gráficas que están aquí abajo, tienen que ver con diferentes unidades motoras, ¿no? Algunas que trabajan a una cierta frecuencia y ahí vemos cómo existe esto que le hablamos de la velocidad de disparo, ¿no? Es decir, va en su momento creciendo, después disminuye un poco y luego vuelve a estimularse y es que vuelve a aparecer otro crecimiento de la información e igual, ¿no? Esas etapas entre carga y descarga tienen que ver con esto que es lo que le llamamos la velocidad de disparo, ¿no? Entonces, este sería más o menos el rango de movimiento articular que está acá en este eje. Estos son los ángulos articulares, que es con los que medimos esta curva que está en gris. Y acá tenemos lo que serían las velocidades de disparo para diferentes unidades motoras que están generando el movimiento de la articulación del codo. ¿Okay? Entonces, en algunas vemos eso que les decía, ¿no? Que existe una respuesta más rápido. ¿Por qué? Porque no existen estos cambios. Aquí que vemos que sube, luego empieza a bajar, luego sube. Y en otras vemos que sube más y luego ya empieza a bajar un poco. Entonces, estas serían estas que trabajan a frecuencias más altas y estas serían las que trabajan a frecuencias más lentas. ¿Ok? ¿Dudas? Entonces, esta estimulación tiene que ver con eso que les decía del entrenamiento. Entonces, esta capacidad de poder generar el que se vuelva a generar esa estimulación para estar generando fuerza y fuerza y fuerza y fuerza, pues también tiene que ver con todo eso que les decía del entrenamiento, ¿no? En donde pues se trata de estar generando la activación eh, muscular o ese impulso eléctrico mucho más repetitivo o rápido, tratando de generar una contracción muscular más rápida y que pueda generar fuerzas mucho mayores, ¿no? Sin embargo, va a llegar a una etapa en la que ya ese exceso de la sobreestimulación pues nos llevaría ya a un aumento de tensión ya un poco más lisa, ¿no? Y que es esta etapa que tiene que ver con la etapa de tetanización del músculo, ¿no? ¿Dudas? Bien, entonces, todas estas características que mencionábamos que tienen que ver con este proceso de reclutamiento, con las diferentes velocidades de disparo, las diferentes tipos de unidades motoras que tienen que ver con su tamaño o sus características específicas, pues hacen que la señal de MG pues realmente sea una señal muy compleja. ¿Okay? Y es muy compleja porque depende de todos estos factores y que muchas veces no le permiten tener un patrón bien definido. Yo no puedo ni entre un mismo sujeto, o sea, si hiciéramos adquisiciones en tiempos diferentes, durante el mismo día o durante días diferentes, etcétera, pues va a influir mucho, una, el sistema de adquisición, elementos externos como la sudoración, por ejemplo, que no habíamos hablado de eso. Entonces, todo eso se va a ver reflejado en esta señal que es muy compleja y que tiene que ver con el MG, ¿no? Entonces, por eso también yo les decía que es muy difícil encontrar una relación directa entre esta señal, la señal de MG, y la fuerza que se genera en una determinada articulación, ¿no? O par articular, ¿no? Entonces, en realidad es una de las partes más complejas que vamos a encontrar
el tratar de poder medir esas fuerzas realmente es muy, muy complicado, ¿no? Y es por eso que muchas veces cuando ustedes ven sistemas robóticos, por ejemplo, en el caso de sistemas robóticos para rehabilitación, suelen usarse otro tipo de sensores externos, ¿no? Sensores de fuerza que midan más bien la interacción o este principio de acción y reacción entre la interacción de la persona con el robot, ¿no? Y no tanto poder determinar cuánta fuerza está aplicando una persona, ¿no? O un paciente cuando está en rehabilitación, ¿no? Y eso tiene que ver con esto, ¿no? Porque es muy, muy, muy complicado poderlo medir con cierta fidelidad o seguridad. Y más aún, ¿ok? Si nos vamos ya a un proceso de rehabilitación, por ejemplo, para una persona que tuvo algún problema eh, cerebrovascular, ¿no? Alguien que tuvo algún evento cerebrovascular y que no únicamente necesitamos que recupere su tono muscular o la capacidad de generar un cierto rango de movimiento, sino también cómo se genera el reentrenamiento a nivel neuronal, ¿no? Porque muchas veces es la parte más compleja, ¿no? El que necesitamos entender cómo se da ese aprendizaje, ¿no? Y cómo eso al final se puede ver reflejado en los movimientos que realiza el cuerpo humano, ¿no? Y todo esto está finalmente relacionado con esta parte del control neuromuscular y que suele muchas veces ser una de las eh, partes más desafiantes cuando tratamos de entrar en este tipo de áreas, ¿no? Tanto en la parte de inteligencia artificial como en áreas relacionadas con la robótica, por ejemplo, para rehabilitación. ¿Dudas hasta aquí? Bien, ahora, ¿cómo le hace para cerrar el ciclo, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de un lazo de control, como les decía o les hacía yo la analogía, pues necesitamos sensores, ¿no? Si nos vamos a un sistema artificial, a un sistema robótico, pues esa retroalimentación la hacemos utilizando diferentes tipos de sensores, ¿no? Podríamos utilizar cámaras de videos, podríamos utilizar sensores de movimiento articular, eh, goniómetros, no sé, diferentes tipos de sensores que nos permitan medir un cierto movimiento, ¿no? Si hablamos ya de la parte dinámica, pues a lo mejor con algún sensor de fuerza, como les decía, algún sensor de presión, etcétera, ¿no? Pero ahora, ¿cómo hace esto el cuerpo humano, no? El cuerpo humano finalmente necesita de una retroalimentación para saber cómo se está realizando la tarea, ¿no? Y muchas veces también como un cierto mecanismo de protección para evitar dañarse a sí mismo, ¿no? Entonces, ahí es donde entra esta parte de la propiocepción, ¿no? Y que tiene que ver con eso, con sensores que va a contener internamente los mismos músculos para poder medir cómo está funcionando, ¿no? En el caso específico de estos receptores que tienen que ver o tienen presencia en los músculos y en las articulaciones, son a los que les vamos a llamar propioceptores, ¿ok? Y que son una especie de sensor que nos proporcionan o que le proporcionan en específico al cerebro información valiosa para poder estar retroalimentando cómo se está generando el movimiento, ¿no? Tanto el movimiento y el estado de contracción de los músculos. Entonces, dentro de esto, pues tenemos lo que sería eh, información de diferentes tipos de receptores o propioceptores, ¿no?
Uno tiene que ver con el caso de la posición articular en específico, pues esta está relacionada con el sistema vestibular del oído, ¿ok? El cual nos va a dar información de la orientación de la cabeza con respecto a la gravedad, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos que nos permite tener información acerca de la posición articular y que tiene que ver más bien con una cuestión de medir el estado de equilibrio, ¿no? Que tiene que ver con principalmente con respecto a las fuerzas gravitacionales, como dice ahí, ¿no? Pero existen otros que se encargan más a nivel de la unidad musculotendinosa y que nos va a proporcionar información del estado, en este caso, del músculo, ¿no? Y que tiene que ver con estas relaciones que hablábamos, ¿no? En el caso de la contracción y el estiramiento de los músculos, pues va a haber información sobre la longitud que tiene el músculo en un determinado momento, y eso se da a través de algo que se conocen como usos musculares, ¿no? Mientras que para la generación de fuerza en sí va a hacer uso de lo que se le llaman los órganos tendinosos de Golgi. El funcionamiento entonces va a ser eh, integrar todas estas informaciones sensoriales y utilizarla para tener unas ciertas reacciones, ¿no? Es decir, si ustedes su cerebro más bien, obtiene información de que un músculo, por ejemplo, se está estirando de más, pues lo que va a tratar es de protegerse también para evitar estas cuestiones que hablábamos de las cargas, ¿no? De evitar roturas, de evitar problemas, ¿no? O también se puede ver reflejado como, valga la redundancia, como un reflejo, ¿ok? Que nos permita tener como una alerta, una señal de alerta hacia ese tipo de movimientos, ¿no? Entonces, existen también a nivel de lo que veníamos hablando del entrenamiento para diferentes atletas, pues también el hecho de que un atleta, por ejemplo, ahí como en este caso de algún levantador, por ejemplo, de pesas, pues necesita eliminar alguno de estas informaciones para poder irse a un cierto límite más allá de lo nominal que podríamos esperar, ¿no? Y poder conseguir incrementar a lo mejor el peso que puede cargar, porque si hiciera caso su cerebro a esta información, pues entonces no podría irse a esos límites o a esos escenarios límites, ¿no? Entonces, eh, para un comportamiento nominal, pues sí es importante esa información, pero también siempre van a existir escenarios donde podemos modificar esa información o hacer con ella lo que sea conveniente, ¿no? Entonces, finalmente, el cerebro pues se va entrenando dependiendo también de esas características que tengan que ver con la propia actividad de la persona, ¿no? Y en el caso de atletas, pues va a ser un poquito diferente en ese sentido, ¿ok? ¿Dónde se ubican estos propioceptores? Bueno, en el caso de los órganos tendinosos de Golgi van a estar en la unión músculo-tendinosa, y lo que hacen es inhibir la creación de la tensión en el músculo, ¿no? Entonces, es un mecanismo de inhibición que lo que va a hacer es relajar en algún momento determinado el músculo para protegerlo de alguna carga excesiva, ¿no? Entonces, ese digamos que es su funcionamiento, y está obteniendo esa información sobre la fuerza que se está aplicando en algún momento, ¿no? Entonces sería a las veces como una especie de sensor de fuerza, y cuando llega a un cierto límite, pues trata de generar una acción
de relajación sobre el músculo. Mientras que en el caso de los usos musculares, pues están situados en las fibras musculares y entonces lo que detectan es, como les había dicho, la información acerca de la longitud del músculo. Por lo tanto, están detectando dos cuestiones en específico: la duración de un cierto movimiento de alargamiento o de acortamiento, así como la velocidad con que se realiza, ¿no? Y en este caso, la respuesta que tienen puede hacerse a través de un reflejo, ¿no? En específico, por ejemplo, el reflejo miotático, el responsable de que se genere es el uso muscular. ¿Dudas? Bien, entonces, pues básicamente esta es la parte conceptual de toda esta unidad. Y la última parte que vamos a hacer es utilizar algunos de estos conceptos y de las fórmulas que estuvimos viendo para analizar diferentes situaciones que tengan que ver, algunos con aplicar los conceptos, no necesariamente desde el punto de vista biomecánico al 100% todavía, pero sí en algunos escenarios estar utilizando estos conceptos, ¿no? Entonces, primero vamos a ver este primer ejercicio y que tiene que ver con comprender el concepto de presión, ¿no? Entonces, decíamos que en general, cuando hablábamos de la, de la tensión o de la presión, los movimientos, por ejemplo, de compresión, pues van a darse más bien al aplicar una cierta fuerza sobre una área, ¿no? En el caso de los huesos, por ejemplo, pues se aplica dichas fuerzas. Por ejemplo, si hablamos de un movimiento de compresión, pues se da en una cierta región del músculo, ¿no? En una sección transversal del hueso, perdón. Entonces, si ustedes tienen un hueso, pues en realidad esas fuerzas se van a estar aplicando al hacer un corte aquí, pues a lo mejor sobre una estructura que estaría así, ¿no? Y que dependiendo de dónde vengan esas fuerzas en el músculo, pues pueden llegar en diferentes direcciones, ¿no? Y en general yo les había dicho que en ese caso, pues vamos a trabajar con algo que se conoce como tensor, ¿ok? Y eso sería en el caso de que pues, tenga diferentes direcciones, ¿no? En este ejemplo lo vamos a ver desde el punto de vista más simple. Es como si ustedes lo vieran más bien como una cierta región y pues tiene la misma dirección la fuerza, ¿no? Sobre cada una de esas partículas que conforman el, el cuerpo que estemos analizando, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a analizar es qué tanta importancia tiene el área a la hora de aplicar una cierta fuerza, una cierta carga, ¿ok? ¿Por qué? Porque se va a distribuir de manera diferente una carga dependiendo del área que estemos considerando, ¿ok? Entonces, como lo dice ese ejemplo, si ustedes tuvieran a una persona, que en este caso un mago, ¿no? Y que van a hacer que ese mago se acueste sobre un clavo, ¿no? Entonces, el clavo va a tener una cierta área, que en este caso son estos 0.25 milímetros cuadrados, ¿ok? ¿Y cómo lo compararíamos? Como en el caso de
que formaran una cama que esté llena de clavos. Y en específico, digamos que esta cama tiene en total 2.500, perdón, 2.500 clavos, ¿no? Y vamos a comparar la presión que generaría un mismo peso, ¿no? En este caso, el peso de la persona, que ya en newtons sería 758 newtons. Entonces, ¿qué es más peligroso para esa persona? ¿Acostarse sobre un clavo o acostarse sobre 2.500 clavos? ¿Ustedes qué opinan? Sobre uno. Uno. Sobre uno, ¿no? Y eso tiene que ver con ese concepto que manejábamos de presión. Recuerden que nosotros la presión la vamos a obtener de esta manera, ¿no? Dividiendo la fuerza que estamos aplicando sobre una determinada área, ¿ok? Por lo tanto, la presión, la cantidad de presión que va a ejercer en ambos escenarios, pues va a ser muy distinta, ¿no? En una estaríamos sobre esta área que es muy pequeña y en esta segundo sería esta área multiplicada por 2.500, ¿ok? Por lo tanto, si nosotros hacemos los cálculos, pues obtendríamos estos dos, ¿no? En el caso de lo que es la cama de 2.500 clavos, obtendríamos este valor, ¿no? Que es 1.2 newtons por milímetro cuadrado. En el caso de un clavo, que serían 3.032 newtons por milímetro cuadrado. Okay, entonces es muy significativa la diferencia, ¿no? Y ahí vemos la importancia en cuanto al área, ¿no? Y si eso lo trasladamos hacia huesos, pues obviamente hay huesos que son mucho más pequeños desde el punto de vista de su área, de la sección transversal, que otros, ¿no? Y eso también tiene que ver con que cambie esa capacidad de soporte sobre cargas similares, ¿no? Si yo pongo dos tipos de huesos, no sé, el del fémur y no sé cuál otro, el de un dedo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo cambiaría la capacidad de carga y uno y otro, considerando una misma fuerza de carga en ambos escenarios? Pues obviamente el que tenga una sección o una área de sección transversal mucho más grande va a tener una capacidad mayor de soportar las cargas, ¿no? Entonces, aquí en específico, este 625, pues sería el producto de los 2.500 clavos por el área de la punta de cada clavo, que serían esos 0.25. ¿Ok? Ahora, si esto lo pasan a pascales, ¿qué valores les darían? Díganme cuánto sería en pascales esas presiones.
Ah, sería por 10 a la 6. Entonces sería 1.113 por 10 a la 6. Sí, ¿A la 6 o a la menos 6? a las 6, ¿no? Pascales. Ajá, porque sería, a ver, si yo quiero convertir ahí, tendría esto de aquí, lo quiero convertir a metros cuadrados, ¿no? Entonces, esta parte de acá sería 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. ¿Sí? Sí. Ok, entonces sería por 10 a la 6 pascales. O 1.113 megapascales. Y entonces en el otro caso nos quedaría por 10 a la 9. Así les quedaría entonces. ¿En dudas? No, profe. No. Ok. Bueno, vamos con un segundo ejercicio, nada más para terminar la clase de hoy. Ok. Bien. Si se acuerdan, nosotros vimos en el caso de un músculo o cualquier otro, estábamos analizando dos cuestiones, ¿no? Una era la parte de estrés o presión que podemos nosotros aplicar, como en el ejemplo anterior. Esto tiene que ver con el estrés o presión. Y la otra parte que era muy importante en esos materiales que hablábamos, tanto en los huesos como en los músculos, en los ligamentos, tenía que ver con la capacidad de deformación. ¿Ok? Bueno, pues existe, si ustedes consultan, por ejemplo, si quisieran saber cuál es la resistencia de un determinado material, pues una forma de hacerlo es a través de algo que se conoce como el módulo elástico. ¿Ok? Y ese módulo elástico también se llama módulo de Young.
¿Ok? Entonces, el módulo de Young nos va a dar una relación entre esas dos capacidades o mediciones que nosotros podemos hacer de un determinado material. Uno tiene que ver con cuánta presión o estrés soporta y la otra es la capacidad de deformación que tiene. Acuérdense que la capacidad de deformación tiene que ver con cuánto se puede estirar o comprimir y regresar después a su estado original. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar ese módulo de Young, ¿no? Entonces, consideren este ejemplo. Entonces, estamos hablando aquí de un cordón, ¿ok? Cuya área de sección transversal es de 5 centímetros, ¿no? Entonces, tenemos una área de 5 centímetros cuadrados, ¿ok? Si eso lo pasamos a metros cuadrados, entonces serían 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Eso sería el área de la sección transversal que estamos considerando. Y luego nos dice que la fuerza que se está aplicando son 50 newtons. Y su longitud está cambiando de 100 a 150. ¿Ok? Entonces, ¿quién sería delta L? ¿Sería 150 menos 100 o al revés? Ok, 150 menos 100. Entonces serían 50 centímetros. O igual si lo que queremos pasar todo a unidades en metros, sería entonces 50 por 10 a la menos 2. Ok. Y LI, que sería como la longitud inicial, pues serían los 100 centímetros. Bien, entonces, ¿cuál sería el módulo de Young para este caso? ¿Es 2 por 10 a la 5? Ok. Entonces, si lo ponemos en newtons por centímetro cuadrado, sería esa. Ok. Y si esto lo pasamos a pascales, pues sí, efectivamente sería 2 por 10 a la 5 y eso sería ya en pascales. ¿Ok? Entonces, esa es una forma
de nosotros medir cuál es la resistencia de un determinado material. En uno de los libros que les pasé como referencia viene esta tablita, ¿ok? En donde ustedes pueden comparar. De un lado están diferentes elementos de los que estábamos hablando, ¿no? Un cartílago, un ligamento, un tendón y diferentes huesos, ¿no? Un hueso compacto, estamos hablando aquí de la parte del hueso compacto, con osteoporosis, un hueso compacto normal y un hueso compacto de 6 décadas. Entonces nos daría diferentes módulos de Young. ¿Okay? Cada uno de estos módulos de Young están medidos en gigapascales. ¿Okay? Entonces pueden comparar, como les decía, en el caso de un cartílago, qué tan baja es su resistencia, que estamos hablando de estos niveles, o lo comparan con lo más rígido que sería en el caso del hueso, ¿no? Entre 17 y 20. ¿Okay? Pero esto también lo podemos comparar con materiales, otro tipo de materiales, ¿no? En cuestión de materiales flexibles, este de acá, ¿okay? O ya hacia maderas o otros materiales, ¿no? Concretos, o hasta el más rígido que podría ser, por ejemplo, un diamante. ¿Okay? Estamos hablando ya acá de miles, ¿no? Entonces, aquí podrían ubicar más o menos cuáles son las características de cada uno de estos materiales, en el caso de los elementos que tiene el cuerpo humano, y compararlo con algunos materiales que conocemos. ¿Okay? Bien, entonces, pues esta era la idea de este segundo ejercicio. No sé si tengan alguna duda de todo esto que hablamos. Y pues ya en las siguientes clases estaríamos trabajando con algunos otros ejercicios, con palancas y esos conceptos que estuvimos viendo. ¿Dudas? Bien, pues si no hay dudas, pues sería todo por el día de hoy. Ya el viernes les decía, la idea de la hora del viernes es que la usen para terminar su práctica y para enviarme dudas, las dudas finales que tengan antes de la entrega, que sería el próximo lunes. ¿Okay? Entonces, pues, dedíquense a trabajar en su práctica, y también, pues, cualquier duda que les surja acerca de este material que hemos visto de la segunda unidad, pues también pueden hacerme llegar sus dudas. ¿Ok? Bueno, pues, que estén bien y pues nos veríamos el próximo lunes. Gracias, profe. Nos Gracias, vemos. profesor. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye. Gracias, profe. Bye.